Mark Twitchell protagonizó uno de los casos de crimen real más perturbadores de Canadá. Una historia que mezclaba obsesión, fantasía y un asesinato cuidadosamente planificado que parecía sacado de una película. Lo más inquietante de este caso es que el propio asesino estaba obsesionado con las historias de asesinos en serie y llegó a escribir sus propios guiones sobre cómo cometer un crimen. Todo ocurrió en la ciudad de Edmonton, Alberta en 2008. Mark Twitchell tenía 29 años y soñaba con convertirse en director de cine. Había estudiado producción audiovisual y pasaba gran parte de su tiempo escribiendo historias, grabando pequeños proyectos y hablando con amigos sobre sus ideas para películas. A simple vista parecía un joven normal con aspiraciones artísticas. Tenía amigos, pareja y participaba en pequeños proyectos de cine independiente. Incluso había trabajado en una producción amateur relacionada con el universo de Star Wars, algo que le hacía sentirse muy orgulloso dentro de su pequeño círculo de conocidos. Pero detrás de esa apariencia, Twitchell tenía una fascinación cada vez mayor por las historias oscuras. Le interesaban especialmente los asesinos en serie y las mentes criminales. Su serie favorita era Dexter, que cuenta la historia de un hombre que aparenta llevar una vida completamente normal mientras en secreto comete asesinatos. El personaje principal de la serie llevaba una doble vida, de día trabajaba como analista forense, y de noche actuaba como un asesino que seguía sus propias reglas. Esa idea fascinaba profundamente a Twitchell. Con el tiempo, empezó a hablar de la serie con una admiración que algunas personas encontraron extraña. Incluso llegó a escribir en internet que el concepto de vivir una vida normal mientras se ocultaba algo oscuro, le parecía muy interesante. En 2008 alquiló un pequeño garaje en un barrio residencial de Edmonton. A los propietarios y conocidos les dijo que lo necesitaba como escenario para rodar una película independiente. Algunos amigos incluso creyeron que el garaje formaba parte de un proyecto cinematográfico. Pero la realidad era muy diferente. Dentro del garaje, Twitchell comenzó a preparar el espacio de una forma que más tarde levantaría muchas sospechas entre los investigadores. Había herramientas, plásticos y otros elementos que parecían pensados para controlar a una persona dentro del lugar. Al mismo tiempo comenzó a crear perfiles falsos en páginas de citas. Utilizaba fotografías de mujeres atractivas que encontraba en internet y se hacía pasar por ellas para hablar con hombres. Les enviaba mensajes amistosos, coqueteaba con ellos y poco a poco se ganaba su confianza. Después de varios días de conversación, les proponía encontrarse en persona. Pero la supuesta cita no sería en un restaurante ni en un bar. La cita sería en el garaje. Uno de los hombres que respondió a esos mensajes fue Johnny Altinger. Johnny tenía 38 años y trabajaba como técnico informático. Era descrito por sus amigos como una persona tranquila, amable y reservada. En octubre de 2008 comenzó a intercambiar mensajes con una supuesta mujer llamada Seena. Durante varios días hablaron por internet y planearon verse. El 10 de octubre de 2008, Johnny condujo hasta el garaje donde pensaba que tendría su cita. Nunca volvería a salir de allí. Según la investigación posterior, cuando Johnny entró en el garaje, Twitchell intentó inmovilizarlo con una pistola eléctrica. Pero el plan no salió como esperaba. Johnny se resistió y comenzó una lucha violenta dentro del espacio. La situación se descontroló y Twitchell terminó asesinándolo. Después del crimen, intentó deshacerse del cuerpo y borrar cualquier rastro de lo ocurrido. Durante horas trató de limpiar el lugar y eliminar pruebas que pudieran relacionarlo con la desaparición de Johnny. Pero cometió varios errores. Mientras tanto, la familia y los amigos de Johnny empezaron a preocuparse cuando dejó de responder a llamadas y mensajes. Algo no encajaba. La policía inició una investigación para encontrarlo. Uno de los detalles que llamó la atención fue un correo electrónico que Johnny había enviado antes de desaparecer. En él mencionaba que iba a encontrarse con una mujer que había conocido por internet. Ese detalle llevó a los investigadores a revisar las páginas de citas. Poco a poco descubrieron que el perfil femenino con el que Johnny había hablado no era real. Las pistas finalmente condujeron hasta Mark Twitchell. Pero la prueba más inquietante apareció cuando la policía registró su ordenador. En el disco duro encontraron un documento titulado SK Confessions, que significa Confesiones de un asesino en serie. En ese archivo Twitchell había escrito un texto muy detallado donde describía cómo planeaba atraer a víctimas, cómo imaginaba cometer los asesinatos y cómo pensaba deshacerse de los cuerpos.
El documento estaba escrito casi como si fuera un guión de película o un diario personal. Lo más perturbador es que en una parte del texto describía un encuentro dentro de un garaje que se parecía demasiado a lo que había ocurrido con Johnny. Para los investigadores, ese documento se convirtió en una de las pruebas más importantes del caso. El juicio comenzó en 2011 y generó una enorme atención mediática en Canadá. Durante el proceso, la fiscalía argumentó que Twitchell había planificado el asesinato y que había intentado convertirse en una especie de asesino inspirado por la ficción. La defensa intentó convencer al jurado de que la muerte había sido accidental durante un robo que se había salido de control. Pero las pruebas eran demasiado claras. Los mensajes falsos en Internet, el garaje preparado y el documento encontrado en su ordenador mostraban una planificación evidente. Finalmente, Mark Twitchell fue declarado culpable de asesinato. El tribunal lo condenó a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de poder solicitar libertad condicional. El caso dejó a muchas personas con una reflexión inquietante. Durante años, Twitchell había fantaseado con historias de asesinos mientras escribía guiones y hablaba de películas. Pero en algún momento dejó de ser solo ficción. Y lo que comenzó como una obsesión terminó convirtiéndose en un crimen real que marcó para siempre la vida de muchas personas. Si te interesan las historias reales de crímenes que han impactado al mundo, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo caso. Porque todavía quedan muchas historias que contar.